nada, muchas gracias y muchas gracias a todos por acudir aquí, por interesaros por la presentación de este libro, que bueno, os lo comento un poquito. Este libro es una visión general de lo que fue o ha sido denominada una de las etapas clásicas del terrorismo en Europa occidental, que es la segunda mitad del siglo XX y que está muy vinculado obviamente a la Guerra Fría. ¿Vale? Entonces, se trata exclusivamente de eso y fundamentalmente, que es de lo que voy a hablar ahora, si me da tiempo hablaré de otras cosas, de los orígenes ideológicos, de qué es lo que ocurre para que un determinado sector de la izquierda considere que esta es la vía adecuada para conseguir sus objetivos políticos, ¿vale? A nivel de Europa. Por lo tanto, en la primera parte del libro desgrano un poquito cuál es la desilusión de buena parte de la izquierda intelectual de las cátedras universitarias, cuál es el camino que siguen y qué es lo que se aplica, que ahora lo vamos a explicar. Y posteriormente, luego ya en los siguientes capítulos, hablo de un poquito pues la historia de los grupos que utilizaron la guerrilla urbana o terrorismo en esta época, los más importantes. Pues las RAF, las Brigadas Rojas, ETA, el IRA, etcétera, etcétera. Y luego ya en dos capítulos desgrano la guerrilla ultranacionalista y la ultraizquierdista, con otros grupos, una serie pues pequeñitos. Fundamentalmente se trata de una historia ideológica, ¿vale? No me pongo a valorar nada y tampoco me pongo a definir pues estrategias políticas o militares, como ellos definen, que siguieron, etcétera. Es una historia ideológica de todos estos grupos políticos, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo, ¿cuál es la definición de terrorismo, ¿no? ¿Qué es terrorismo? Bueno, aquí podemos tirarnos 3 horas hablando y no terminaríamos nunca porque no se ha llegado a un acuerdo generalizado. A mí no me parece tan importante, ¿vale? Me parecería importante si estuviéramos hablando de una ideología. ¿Qué es el comunismo? Pues el comunismo es marxismo-leninismo. Otra cosa no. Otra cosa no. El trotskismo es comunismo, el maoísmo es comunismo, marxismo-leninismo. ¿Vale? Comunismo libertario no es comunismo, es anarquismo. Comunismo es una terminología un tanto difusa que a partir de la toma del poder de los bolcheviques se convierte en leninismo. Eso es el comunismo. Los partidos comunistas son los partidos marxistas-leninistas. El fascismo, según dicen ellos, nacionalismo más terceraposicionismo. Está bien definir, pero cuando hablamos no de una ideología, sino de una, aunque suene como muy crudo decirlo, metodología, el terrorismo al fin y al cabo es una metodología, una forma de actuar, un método, pues tampoco es tan... Entonces, ¿cuál es la definición que yo he seguido? La que todos entendemos, ya está. No me he perdido en el libro explicando, pues, porque hay muchísimos libros que hablan de esto, que intentan definirlo de una forma como muy científica y tal. Fundamentalmente, la definición que creo yo que tenemos todos en la cabeza es todo individuo u organización que ejerce la violencia sin control ni permiso del Estado, generalmente en contra de él, aunque no necesariamente, en condiciones de inferioridad material respecto al Estado y con un objetivo político religioso, ¿vale? Si hay otro tipo de objetivos, pues bueno, yo por ejemplo, si hay un objetivo económico, hablaría de mafia más que de terrorismo. Los terroristas como tales nunca se identifican como tal, ¿vale? Y su objetivo es político o religioso generalmente, ¿vale? Entonces este es un poco el planteamiento general. Hay 2 etapas en la contemporaneidad que podemos considerar etapas bastante clásicas o importantes, si tenemos que coger lo más gordo, pues en cuanto a esta historia. Vamos a definirla un poquito para meternos en harina. ¿Cuál sería? La primera de ellas, bien conocida, el terrorismo de fines del 19, principios del 20, fundamentalmente anarquista, ¿vale? Fundamentalmente. Los socialistas, Lenin, rechazan ese tipo de prácticas porque consideran que son prácticas individualistas, y en cierto modo lo son prácticas pues, que no favorecen la lucha revolucionaria y considera que se olvida de la movilización de las masas y por lo tanto pues Lenin no está de acuerdo con este tipo de lucha.
Por toda Europa se dio, pero fundamentalmente por países periféricos, Rusia, Italia, España, con bastante fuerza, y fundamentalmente pues anarquistas. Pues Carnot, por ejemplo, cuando le mataron a Carnot, Francia, sí, pero dominantemente, pues eso, ¿no? Claro, el asesinato político se ha practicado toda la vida, pero ahora, en este momento, surge la idea de aplicar esta práctica como metodología, como una metodología aplicada, incluso teorizada políticamente. Se empieza a teorizar políticamente esta práctica, ¿vale? Al margen de que sea izquierda, derecha o lo que sea, ¿no? Los anarquistas empiezan a hablar de la propaganda por la acción. El hecho de que los trabajadores explotados, según su lógica, vean que hay alguien que ataca al explotador o al Estado que les oprime, según esa lógica, y le hace daño, ¿qué es lo que va a provocar? Animar a esos trabajadores explotados a que se unan a la lucha, provocando de esa manera facilitar el proceso revolucionario, ¿vale? Entonces viene a ser una especie de catalizador. Ya se está teorizando sobre la utilidad de esta práctica, de este tipo de práctica, ¿vale? Y esto, pues creo que es un punto importante en todo este planteamiento, ¿vale? Por lo tanto, el que practica la lucha armada o terrorismo, lo que hace es, tiene ya una especie de autopercepción de que está trabajando en política, de alguna manera, de que con esa especie de sacrificio personal, individual, porque este terrorismo anarquista es individual, luego ya vendrá el que se considera un ejército contra, pues bueno, pues van a redimir a la sociedad con ese sacrificio, ¿no? Y entonces, pues bueno, empiezan ya, yo no sé si os suena, Stepniak es un anarquista ruso que fue terrorista, lo practicó, y bueno, este hombre en esta época empieza a dibujar esa imagen que luego, sobre todo en Rusia, por parte de los narodnikis, de los eseristas que también lo van a practicar, de los nihilistas, pues se va a ver del terrorista, ¿no? Que es la siguiente, dice Stepniak: es bello, irresistiblemente fascinador, porque reúne las dos grandes cualidades de la grandeza humana, el heroísmo y el martirio. Y es un mártir porque desde el día en que se juró a sí mismo dar la libertad al pueblo y a la patria, sabe que está consagrado a la muerte. La arrostra a cada paso en su aventurera vida, va a buscarla impávido cuando es preciso y sabe morir sin miedo, no ya como un antiguo cristiano, sino como un guerrero acostumbrado a contemplar la muerte cara a cara. Combate no solo por el pueblo a fin de hacerlo árbitro de sus destinos, no solo por toda la nación que perece, sino también por cuenta propia, por sus amigos, por aquellos a quienes ama con todo el entusiasmo de su corazón, por sus compañeros que gimen en las celdas de la prisión central y que imploran ayuda, lucha también por sí mismo. Ha jurado ser libre y lo será a toda costa. No inclina la cabeza ante ningún ídolo, ha consagrado su brazo poderoso a la causa del pueblo, pero ella no le deifica. Y si el pueblo, mal aconsejado, le dice sé esclavo, le gritará no y seguirá adelante desafiando su furor y sus imprecaciones, seguro de que será justicia. Tal es el terrorista. Fijaros, Stepniak, qué imagen tiene del terrorista prácticamente como un héroe romántico. Como un héroe romántico. Este texto está sacado de su libro La Rusia terrorista. Bueno, este tipo de terrorismo son acciones individuales, generalmente, sí hay grupos, evidentemente, pero no hay demasiada coordinación. En España, el famoso pistolerismo, pues bien conocido. España es un país que ha sufrido mucho este tipo de prácticas, tanto como víctima como práctica, ¿no? como practicante. Y bueno, pues fundamentalmente ese es el primer bloque. ¿Cuál es el segundo del que vamos a hablar? ¿Y el segundo qué es? Ese terrorismo occidental, de Europa occidental, de la segunda mitad del siglo XX. Tiene un compuesto ideológico mucho más fuerte, mucho más potente que el que hemos hablado anteriormente. Surge a partir de la nueva izquierda, a partir del neomarxismo. Vamos a hablar de ello y vamos a ver qué es. Surge en el corazón de Europa occidental. Y estos sí que buscan desenmascarar al Estado. Ellos lo que dicen, según esta lógica, lo que hay que hacer mediante esta práctica es que el Estado responda violentamente de forma que se le caiga la careta y muestre su verdadera esencia ante el pueblo.
y entonces el pueblo apoyará a los terroristas. ¿Vale? Por lo tanto, metodológicamente son menos individualistas, están mejor coordinados y ellos se ven a sí mismos como un ejército, como una guerrilla. Ellos se identifican como tales, ¿no? Bueno, ¿cómo surge todo esto? Pues esto, el punto de partida está en el año 1956. En el año 1956 se da, como bien se sabe, el 20 Congreso del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, y a partir de que Khrushchev empieza la desestalinización, se forman tres posturas, tres posiciones entre las izquierdas de Europa Occidental. La primera de ellas es la de los partidos comunistas. Los partidos comunistas de España, de Francia, de Italia, pues lo que hacen es apoyar a Khrushchev, ¿vale? En bloque apoyan a la Unión Soviética. Por lo tanto, se están posicionando contra el estalinismo, porque Khrushchev ha criticado el estalinismo. ¿Cuál es la segunda posición? Sectores de los partidos comunistas que se empiezan a desgajar diciendo, estos son revisionistas, ¿vale? Stalin tenía razón, y todo esto de la política de coexistencia pacífica de la que habla Khrushchev, etcétera, etcétera, no estamos de acuerdo con ello, ¿vale? Por lo tanto, ¿a quién van a apoyar? Van a apoyar a Mao, van a apoyar a China. ¿Por qué? Pues porque China considera que Stalin, digamos que guarda las esencias del sovietismo antiguo, por así decir, ¿no? Entonces, los maoístas consideran a los sovietistas revisionistas y, por lo tanto, traidores. Esa es la segunda posición. Y la tercera posición surge en las cátedras universitarias. Hay una, vamos a llamarlo así porque luego hablaré de ello, hegemonía cultural de izquierdas en las cátedras universitarias de Europa Occidental, y lo que ven es que, bueno, pues tradicionalmente habían apoyado a la Unión Soviética de Stalin, aduciendo que, las críticas a Stalin pues no era más que propaganda burguesa, lógico, propaganda burguesa, pero cuando viene Khrushchev y dice pues que Stalin hizo barbaridades, entonces ya la cosa cambia, ¿no? Y empiezan a decir, nosotros, cuando luchábamos contra el capitalismo, no queríamos apoyar a una tiranía, ¿vale? No queríamos esto. Ese camino pues nos ha llevado a donde nos ha llevado, y con la boca pequeña empiezan a buscar otras alternativas. Evidentemente esas alternativas no va a ser renunciar a la izquierda, va a ser buscar dentro del marxismo o dentro de otras opciones de izquierda otra serie de alternativas que hagan frente al capitalismo. Y entonces empiezan a mirar, empiezan a releer a diferentes autores marxistas, empiezan a leer a Gramsci y empiezan a releer a la Escuela de Frankfurt. Y la Escuela de Frankfurt empieza a coger nueva fuerza, sobre todo a Marcuse. Marcuse es fundamental, esencial en toda esta historia, ¿no? Entonces, bueno, pues empiezan a hacer toda esta lectura. Mientras tanto, vamos a poner el caso español. El Partido Comunista sigue fiel a la Unión Soviética. ¿Hasta cuándo? Hasta 1968. La Primavera de Praga, ese socialismo de rostro humano que quisieron poner los checos y los eslovacos, y que es reprimido duramente por la Unión Soviética. Entonces esos partidos comunistas, entre ellos el español, empiezan a alejarse de la Unión Soviética, ¿vale? Empiezan a considerarlo un imperio teñido de rojo, un imperio más. Vale, ¿cuál es el cambio intelectual, por lo tanto? El siguiente. Tengo aquí una cita de Jürgen Habermas, miembro de la Escuela de Frankfurt. Esta cita se refiere a cuando cayó el muro de Berlín, pero es perfectamente aplicable al sentimiento que tenía esta gente en este momento concreto que estamos contando, en este punto de partida. Y dice lo siguiente: lo que nos queda es el dolor por el fracaso de un proyecto que, sin embargo, no podemos abandonar. Y es que da en el clavo de lo que ellos sentían. Ha fracasado nuestro proyecto, pero no podemos abandonarlo. Ha fracasado, pero nosotros seguimos siendo de izquierdas. Y tenemos que buscar otro tipo de izquierda. No nos sentimos cómodos con el totalitarismo soviético, con ese sovietismo duro, tiránico, oscuro, pesado. Buscamos otra cosa. Y entonces empiezan a buscar pues lo que os he comentado antes, fundamentalmente la relectura de Gramsci y la escuela de Frankfurt.
Claro, ¿con esto qué hacen? Con esto surge el neomarxismo, o nueva izquierda. Yo creo que es mejor definición nueva izquierda, porque izquierda sigue siendo. Marxismo, sinceramente, creo que ya no. ¿Por qué? Porque rompe absolutamente con la línea de flotación del marxismo, el materialismo histórico. Rompe absolutamente con ello. El materialismo histórico viene a decir, Marx viene a decir, que todo sistema social, tiene una infraestructura y una superestructura o supraestructura. La infraestructura es lo que define la supraestructura y no al revés. En la infraestructura están las relaciones de producción, la economía, si queréis. Eso depende de cómo sean las relaciones de producción, así sea la ideología, la política, la religión, el arte, la cultura, al revés de lo que tradicionalmente solemos pensar. Eso es el materialismo histórico. Pero ¿qué dice Gramsci y qué dice la Escuela de Frankfurt? Bueno, pues que el materialismo histórico quizá no está del todo acertado, que bueno, sí es verdad que la infraestructura define en cierto modo a la supraestructura, pero también al revés. También lo cultural, lo ideológico, lo define las relaciones de producción. Y por lo tanto, pues bueno, hay una especie se van definiendo uno a otro, una interrelación, y no directamente uno sobre otro, ¿vale? Esto es un cambio brutal, y esto es romper absolutamente con la idea del materialismo histórico. Pero esta nueva izquierda hace eso. Este es el primer paso que dan, ¿no? Por lo tanto, si la supraestructura, en términos marxistas, es en muchas ocasiones independiente de la infraestructura, tenemos que trabajar en la supraestructura, ¿vale? No solo en la infraestructura, sino también en la supraestructura. ¿Con qué se rompe también? Con la idea tradicional de lucha de clases. Por tanto, estamos dinamitando el marxismo, en mi humilde opinión. ¿Por qué? Gramsci no necesariamente, pero sí la Escuela de Frankfurt empieza a decir que el agente revolucionario ya no es el obrero. No puede ser el obrero. ¿Por qué? Porque el capitalismo ha sido muy listo y le ha dado algunas migajas y ya tiene algo que conservar, se ha hecho más conservador. No es como antes que no tenía nada que perder. ¿Quién no tiene nada que perder? Los marginados. A ellos se remite Marcuse. Y empieza a decir pues que quienes van a ser el agente revolucionario van a ser, en primer lugar, los estudiantes y, en segundo lugar, los marginados. ¿Y quiénes son los marginados? Pues, en primer lugar, los que no forman parte de lo que, hablando en terminología neomarxista, es hegemónico en la sociedad. Los homosexuales, personas de otras razas, mujeres, y ahí empieza la izquierda con estos movimientos sectoriales que hoy lo definen prácticamente, ¿no? El feminismo, el ecologismo, movimiento Ocupa, etcétera, 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 ¿vale? Se trabaja la supraestructura desde la supraestructura, pero esto no es marxismo, esto es otra cosa, ¿vale? Bueno, seguís, ¿no? Más o menos. Bien. Bueno, por lo tanto, la ideología se convierte en un elemento esencial, un elemento esencial. Marx hablaba de falsa ideología, porque lo que hay que cambiar es lo de abajo, las relaciones de producción, la economía. El resto, ¿por qué durante tantos siglos los romanos les parecía normal el tema del esclavismo y a nosotros nos parece una cosa espantosa? ¿Por qué? Pues porque las relaciones de producción eran esclavistas y eso genera una forma de pensar determinada. Eso es pensar en marxista. Estos no piensan, creo yo, en marxista. Entonces, Gramsci concretamente habla de bloque histórico. Dice que todos los sistemas, todos los bloques históricos, los bloques son la suma de la supraestructura y la infraestructura. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ver en cada sociedad cómo se interrelacionan cada uno de ellos y actuar en consecuencia. Eso es lo que hace, esa es la diferencia que da. Por eso es importante tener en cuenta, para difundir el marxismo, ya veis el cambio que está dando el marxismo, ¿no? Vale, pues la cultura hegemónica, la idea de hegemonía de Gramsci, ¿vale? ¿Y qué es esto? Aunque no ganemos elecciones, no importa. Lo importante que es, lo importante es
ganar la batalla cultural. Este es un término que utilizará luego la derecha, la batalla cultural. Y ganar la batalla cultural, ¿qué es? Que nuestras opiniones sean obvias, sean lo más lógico del mundo, que nuestras opiniones sean las aceptadas comúnmente por la sociedad. Esto parte de Gramsci, ¿vale? Y esta es la idea de hegemonía gramsciana, de hegemonía, ¿no? O sea, que nuestros argumentos sean comúnmente aceptados por la gente, ¿vale? Yo, desde luego, soy de los que opina que la verdad no existe y esto se puede aplicar perfectamente, ¿vale? Ahí, si nos vamos al siglo XIX, como comentábamos cuando estuve presentando el anterior libro, el tema del matrimonio por amor, que era visto como algo horroroso, puro egoísmo. ¿Cómo te vas a casar con quien tú quieres si eso no beneficia a tu familia? Eso hoy en día no lo vemos lógico, ¿vale? Ha cambiado la mentalidad. Bueno, pues la idea es eso, ¿no? Que gente influyente socialmente, profesores universitarios, periodistas, etcétera, pues tengan esa argumentación. Así el proletariado puede llegar a ser dominante. ¿Cuándo? Cuando se logre esa hegemonía cultural que prepara al pueblo para la toma del poder. Cuando ya el pueblo acepte nuestros postulados, caerá como fruta madura, ¿vale? Esto es un poco como la frase atribuida a Unamuno: venceréis pero no convenceréis, pero al revés, ¿no? El que convence, vence. El que convence, vence, ¿vale? Por lo tanto, dominación política a partir de la dominación cultural, a partir de un consenso social, ¿vale? Bueno, todo esto que os he comentado es Gramsci, un autor comunista. A mí no me parece marxista. Y el hecho, quizá lo justifica el hecho de que no me parezca marxista, es que Alain de Benoist, el padre de la llamada nueva derecha, adopta, y a ellos se les empieza a llamar gramscianos de derecha, y adopta esta idea de hegemonía cultural, que yo creo, y si me equivoco y si alguno lo sabe, que me corrija, lo llaman metapolítica, que viene a ser un poquito eso, ganar esa batalla cultural, ¿vale? Ganar esa batalla cultural de manera que la gente acepte esos valores como propios, y por lo tanto, pues a partir de ahí, pues lo conseguimos. En cuanto a la Escuela de Frankfurt y fundamentalmente Marcuse, bueno, se ha dicho muchas veces que la Escuela de Frankfurt lo que hace es releer a Marx, pero se queda con el Marx menos materialista, ¿vale? Ese primer Marx que era discípulo de Hegel, idealismo. El idealismo es lo contrario, el materialismo, ¿vale? Se queda con ese Marx, entonces hace una especie de mezcla Marx-Hegel y le meten Freud, freudomarxismo, habréis oído hablar, me imagino, ¿no? Bueno, pues este quimicefa es el que hace Marcuse, que es considerado el padre de la nueva izquierda, y entonces a partir de ahí, de la misma manera, lógicamente, si tú renuncias a ese materialismo puro y duro de Marx y le metes idealismo, pues lo que tienes es lo mismo, la supraestructura, o sea, el trabajo, la batalla está en la supraestructura, ¿vale? Y aquí está un poco lo que os comentaba anteriormente, los obreros están desmovilizados, por lo tanto tenemos que buscar a los agentes dispuestos a movilizarse por la revolución, los estudiantes y esos sectores no favorecidos por el capitalismo. Todos estos sectores que os he comentado anteriormente, y la periferia del mundo. Marx, ¿qué decía? Marx decía que en el centro se dará la revolución, madurará esa revolución y se expandirá a la periferia. Estos dicen lo contrario. Hay que ir a la periferia. ¿Por qué? Pues porque la burguesía y el proletariado han sido asimilados de alguna manera por el capitalismo. No pueden ser agentes de la revolución. Tienen que ser los marginados, los que no han sido asimilados por el capitalismo. Entonces, toda esta gente que hemos dicho y las culturas del tercer mundo, la gente del tercer mundo, ¿vale? El tercer mundo son los marginados del mundo, los países marginados. Por lo tanto, mientras se critica la Unión Soviética, se pone el otro ojo en el tercer mundo. Y esta gente del tercer mundo, y digo tercer mundo
porque se utilizaba esa expresión, incluso uno de los sectores se llama tercermundista. Bueno, ¿y el tercer mundo qué está haciendo? Pues el tercer mundo está haciendo la revolución de otra manera. El tercer mundo está llevando a cabo una serie de luchas revolucionarias y está intentando tomar el poder mediante guerrillas. La guerrilla rural, una guerrilla que es socialista y nacionalista. ¿Vale? Es socialista y nacionalista esta guerrilla. Por lo tanto, pues bueno, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta quiénes son los factores que tienen que llevar a cabo esa revolución, ¿qué es lo que se hace? Pues adoptar el modelo de guerrilla rural a Europa. Pero el modelo de guerrilla rural no funciona en Europa, porque Europa está muy urbanizado y por lo tanto la guerrilla tiene que ser de otra manera. ¿Cuál es? La guerrilla urbana. Y se empieza a teorizar sobre la guerrilla urbana. La guerrilla urbana es lo que nosotros llamamos terrorismo. Eso es la guerrilla urbana, ¿vale? Bueno, por otro lado, dejando un poco aparcado y luego lo retomamos. ¿Qué es lo que está surgiendo en este momento? Precisamente cuando se renuncia a este marxismo puro, cuando se renuncia a la lucha de clases tradicional y se renuncia al materialismo histórico. Pues está surgiendo el paradigma de la nueva izquierda, y esta nueva izquierda es pues la que nosotros identificamos, esas luchas sectoriales diferentes, en el que se intenta, no necesariamente como primer paso, destruir el sistema, sino incluir a las minorías dentro del sistema, a las minorías marginadas. Cambia ese paradigma, ¿no? Hoy en día una persona, pues tú puedes ser ecologista y ser de derechas o de izquierdas, eso da igual, pero generalmente se identifica más con la izquierda, o feminista, o partidario de los derechos de los homosexuales, pero esta concepción de la izquierda, eso no es la izquierda es otra cosa, pero esa concepción empieza ahora, empieza precisamente por este cambio, por este clic que hemos dicho anteriormente. Antes no, anteriormente no. Tenemos a Clara Zetkin, la espartaquista, primera teórica feminista de la izquierda, sí, pero las emperifolladas sufragistas anglosajonas, que probablemente le parecerían una panda de pijas a esta señora, pues desde luego no pueden considerarse ahí, ¿no? El tema de los homosexuales, pues tampoco es una reivindicación que antes de la Segunda Guerra Mundial estuviera dentro de, o vinculada precisamente a la izquierda, ¿no? Lo mismo el ecologismo, etcétera. Entonces, aquí surge un nuevo paradigma, ¿vale? No me voy a meter en definir qué es derecho de izquierda porque lo ha intentado hacer 50.000 millones de personas y francamente es difícil y muy complicado, ¿no? Pero desde luego no va con este tipo de temas. Probablemente tenga más que ver con cuestiones de pues bueno, más público, más privado y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter ahí. Y luego tenemos, a partir de ahí, algo que ejerce de catalizador en el 68, las revueltas del 68 y las cercanías. ¿Y qué es? El situacionismo. ¿Os suena el situacionismo? ¿Alguno de vosotros? El situacionismo, bueno, la Internacional Situacionista, que hoy en día siguen pues, el Comité Invisible y, bueno, una panda de frikis, porque, bueno, pues el situacionismo, ¿qué es? El situacionismo viene a reinterpretar la izquierda desde un punto de vista neomarxista, muy influido por el surrealismo. Surge a partir del grupo Socialismo Barbarie. Socialismo Barbarie es una frase que dijo Rosa Luxemburgo, o socialismo o tenemos la barbarie, porque el capitalismo es la barbarie. Capitalismo es salvajismo puro y duro, ¿vale? Cada uno puede hacer lo que quiera y tal, por lo tanto, socialismo. Bien, ¿y qué busca esta gente? Pues esta gente evidentemente es antisoviética, pero también antiestalinista, quieren un marxismo libre, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues uno de los integrantes de este grupo se llama Guy Debord. Guy Debord escribió un libro titulado La sociedad del espectáculo, que funda el movimiento situacionista. ¿Y el situacionismo qué es lo que pretende? El situacionismo dice lo siguiente: estamos totalmente dormidos por el capitalismo, ¿vale? Absolutamente dormidos, y tenemos que despertar. Para despertar hay que hacer una serie de cosas, sacar
de la normalidad, sacar de la rutina a las personas y ponerlas en situaciones que no esperan. Y de esa manera actuarán de forma diferente y se empezarán a dar cuenta de la alienación en la que están. Eso es el situacionismo. Entonces hacen cosas pues absolutamente situacionistas, como atracar un banco y regalar bombones, o como, pues bueno, pintar de blanco las bicicletas que ven por ahí, pues es un poco en ese sentido, ¿no? El hombre tiene que salir de la monotonía. Tenemos la sociedad del espectáculo, el hombre, digamos que se está deshumanizando, se está convirtiendo en un ser humano de plástico, y por lo tanto, pues hay que acabar con todo esto. Y una de las maneras posibles para acabar con esto es precisamente hacer actividades de lucha armada o de terrorismo, ¿vale? De hecho, el MIL, ¿vale? El MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, que es un grupo que duró muy poquito, fundamentalmente en la zona de Cataluña, que es famoso sobre todo por Salvador Puig Antich, que fue acusado de matar a un policía y fusilado en el 74, pues este grupo estuvo muy influido por el situacionismo, absolutamente influido por el situacionismo, ¿vale? Luego surge la revista Tikkun, bueno, hablando un poquito de eso, ¿no? Hacer ver la alienación en la que estamos sumidos. Por lo tanto, ya tenemos perfilado un poco toda esa línea, ¿no? ¿Hacia dónde está yendo? Entonces, ¿cuál es el doble cambio de la nueva izquierda? Pues lo que he dicho antes, la periferia del mundo redimirá al centro y no al revés. Tenemos que fijarnos en la periferia. O sea, al contrario de lo que decía Marx. Y segundo, arrinconamos al proletariado y son los estudiantes quienes toman el timón del movimiento revolucionario. ¿Vale? En mi opinión, ellos consideran que son marxistas, pero creo que han destrozado totalmente las bases del marxismo. Y entonces, la nueva izquierda se fija, como hemos comentado anteriormente, en los movimientos del tercer mundo. En el tercer mundo, ese modelo guerrillero, fundamentalmente, se fija en Argelia y en Cuba. ¿Vale? En Argelia ha funcionado un frente. No solamente es la guerrilla, sino que todo ello forma un único frente, de diferentes ramas. ¿Vale? En Cuba tenemos un tipo de guerrilla que luego el Che Guevara y Regis Debray teorizan y lo definen como la guerrilla foquista. ¿Qué es la guerrilla foquista o qué es la teoría del foco? Pues ellos vienen a decir, lo que tenemos que hacer es generar un foco guerrillero en diferentes puntos de un país. Generar focos guerrilleros siempre en el medio rural, ¿vale? Siempre en el medio rural. Ese foco guerrillero, el lugar donde se coloque ese foco, no es necesario que tenga condiciones prerrevolucionarias. Las condiciones prerrevolucionarias las va a generar el propio foco. Esa guerrilla es una guerrilla local de gente de allí, gente, remarcan muchísimo, la gente tiene que sentirse identificada, tienen que ser los miembros del foco revolucionario guerrillero, tienen que ser gente que ellos conozcan, gente cercana, ¿vale? Ese foco, en principio, utiliza la táctica de guerrilla, que ya la conocemos todos perfectamente, pero, bueno, según va avanzando puede llegar incluso a formar una especie de pequeños gobiernos alternativos, la teoría del foquismo. Bueno, y de ahí lo que hay que hacer es 1, 2, 3 Vietnams, ¿no? Poner un montón, llenar de Vietnams el mundo, ¿no? Esa frase famosa. El guerrillero, ¿qué es lo que hace? El guerrillero va educando, va concienciando al pueblo en ese foco, ¿vale? Y lo va convirtiendo en miembro de la guerrilla, ¿vale? Por lo tanto, estos focos están siempre en el medio rural, zonas agrestes porque están más protegidas, se pueden defender mejor, fáciles de instalarse y de controlar, y a veces zonas cercanas a pequeños núcleos urbanos. Bueno, por lo tanto, en el foquismo la vanguardia revolucionaria es la guerrilla. Es la guerrilla campesina. Bueno,
si queremos implantar este ejemplo en Europa, lo tienen que hacer en primer lugar los estudiantes. Los obreros, que se junten si quieren, pero no tienen la primacía. Esto es un cambio brutal. Esto es un cambio brutal, no son la punta de lanza, son los estudiantes, la punta de lanza. ¿Y mediante qué? Mediante la aplicación de la guerrilla urbana en este caso. Ese foco de guerrilla urbana hará lo mismo, trasladará la revolución a todo el país. Y luego llega Frantz Fanon y escribe una serie de textos, el más importante, Los condenados de la tierra, y en él dice lo siguiente, dice, los colonizados del tercer mundo tienen una doble colonización, la colonización material, y de esta colonización nos libramos ¿cómo? Pues independizándonos del estado de la metrópoli y formando un estado propio, sin vínculos con ella. Pero hay otra colonización, que es la colonización mental. La colonización mental es la que le dice a ese africano, por ejemplo, tú eres inferior a los europeos. Eres inferior. ¿Por qué? Dice Fanon, argumenta Fanon. Pues sencillamente porque ellos, con su religión, detrás de la religión que hay una religión, pero hay unos valores, los valores que vienen de Occidente, con su religión, con su forma de administración, de gobierno, etcétera, ha creado, digamos que una estructura cultural y mental, una estructura venida de Europa, han sido los europeos los que la han generado, y una sensación de que ellos son inferiores, ¿vale? Entonces, la lucha no solamente es una lucha material, también es una lucha mental. El terrorismo, lo digo en el libro, es una guerra mental. Luego explicaré por qué. Bueno, dice que la revolución solamente está en el lumpen, en los marginados y en los pueblos de la tierra, porque todo lo demás está asimilado al capitalismo. Y solamente la violencia política, la violencia regeneradora, él no utiliza esta palabra, violencia regeneradora es de Mussolini, pero se aplica bien en este contexto, solamente la violencia política regeneradora puede servir para librarnos de la colonización cultural, mental, ¿vale? Frantz Fanon, os he traído aquí un trozo de Los condenados de la tierra, dice lo siguiente: la descolonización es simplemente la sustitución de una especie de hombres por otra especie de hombres. Sin transición hay una sustitución total, completa, absoluta. Por supuesto, podría mostrarse igualmente el surgimiento de una nueva nación, la instauración de un Estado nuevo, sus relaciones diplomáticas, su orientación política, económica. Pero hemos creído hablar precisamente de esa tabla rasa que define toda descolonización en el punto de partida. Su importancia, no sé lo que pone, es que constituye desde el primer momento la reivindicación mínima del colonizado. La descolonización, que se propone cambiar el orden del mundo, es, como se ve, un programa de desorden absoluto. La descolonización no pasa jamás inadvertida, puesto que afecta al ser. Modifica fundamentalmente al ser. La descolonización realmente es creación de hombres nuevos, no es simplemente montar un Estado nuevo. Pero esa creación no recibe su legitimidad de ninguna potencia sobrenatural. La cosa colonizada se convierte en hombre en el proceso mismo por el cual se libera. ¿Consecuencias en Europa? Pues las movilizaciones de los estudiantes ideologizados. La gran explosión, mayo del 68, el mayo francés, pero hay más, hay mucho más, sobre todo en Alemania y en Italia, fundamentalmente en el norte de Italia, ¿vale? Claro, esto del 68 es una cosa bastante peculiar que yo no termino de explicarme, y quizá el libro trata de ser bastante, pues eso, bastante mesurado, pero bueno, aquí igual les meto un poco de zapatilla, porque se trata de la primera generación que realmente tiene acceso masivo a la universidad, la primera generación que tiene todo tipo de comodidades, y de repente se rebelan, ¿no? Se rebelan contra esa sociedad, la sociedad de sus mayores, con reivindicaciones que nada tienen que ver con las banderas que enarbolan, reivindicaciones que nada tienen que ver con Mao, ni con Ho Chi Minh, no.
Entonces es llamativo, hablan de placer, de hedonismo, se quejan del aburrimiento. Ya les gustaría a los proletarios del siglo XIX, en plena revolución industrial, quejarse de aburrimiento, ¿no? Mucho individualismo, mucho yo, mucho ideas imaginativas, ideas muy vagas, bueno, y empiezan a decir que los partidos comunistas, pues, no hacen nada. ¿Por qué? Ellos quieren unirse a las luchas obreras, proletarias, pero los obreros les miran como diciendo, ¿esta gente de dónde sale? No nos interesan ni sus reivindicaciones, ni lo que estos chavales, pues piden, ¿no? Bueno, y entonces, pues bueno, hay una pequeña serie de grupos, la mayoría de ellos, esto es como un cohete que estalla, se ve muchísimo y luego desaparece. Pero hay unos pocos que empiezan a leer y empiezan a radicalizarse. Una gran minoría empieza, y curiosamente de ese neomarxismo tan peculiar y que tanto reivindica la libertad, ese libertad individual, ese neomarxismo, vuelven otra vez a la ortodoxia a partir de las lecturas que van haciendo, ¿vale? Claro, esta izquierda empiezan a formarse grupos extraparlamentarios, sobre todo en Alemania y en Italia, muy fuertes. Estos grupos extraparlamentarios están siempre a la izquierda del Partido Comunista correspondiente. Siempre están a la izquierda de ese partido. El Partido Comunista se ha aburguesado. El Partido Comunista toma parte en las elecciones. Se ha aburguesado. El Partido Comunista quiere llegar a tratos con... El Partido Comunista no. ¿Vale? A la izquierda del Partido Comunista. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues hay una serie de intelectuales rectores que decían que aprendían de los estudiantes, Sartre, Chomsky, Althusser, Adorno, Habermas, Marcuse, por supuesto, pero claro, la consecuencia directa es una serie de protestas que conllevan a enfrentamientos con la policía. Y esos enfrentamientos con la policía conllevan que la muerte de Benno Ohnesorg en Alemania y la muerte de Rudi Dutschke, bueno, queda inválido, pero luego, a consecuencia de esas heridas, posteriormente fallecerá. Y entonces los estudiantes, digamos, más ideologizados, descubren de esta manera, o creen descubrir, que tienen razón. Esto es, que están al Estado opresor, al Estado capitalista, se le está cayendo la careta y se está viendo el monstruo que es. ¿Por qué? Está matando a los estudiantes. ¿Vale? Esta es la lógica que empiezan a usar. Y en contestación empiezan a surgir estos primeros grupos de guerrilla urbana. El primer grupo de todos, en Alemania, se llama Movimiento 2 de Junio, y no es ninguna casualidad el nombre. ¿Por qué? Porque el 2 de junio es cuando murió Benno Ohnesorg, en recuerdo a este hombre, ¿no? Surgirá la RAF, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues esto viene a ser un poco, ya vamos viendo cómo se va conformando todo este proceso. La nueva izquierda va perdiendo peso, aunque desde luego la izquierda actual debe mucho a esa nueva izquierda, pero desde luego no a algunas de sus consecuencias. La primera de ellas es la visión supraestructural de la izquierda, ¿vale? Que le va a hacer fijarse en esas luchas supraestructurales y directamente en las luchas sectoriales. Bueno, y bueno, pues una serie de rasgos neoizquierdistas como la admiración por la guerrilla tercermundista, la idea de la libertad individual, que esto no se contemplaba anteriormente, el anticolonialismo, antiimperialismo y la visión no tan materialista del mundo, desde luego, ¿vale? Estos primeros grupos de guerrilla urbana no se dan en Europa. La primera guerrilla urbana importante es la de los Tupamaros en Uruguay. Uruguay es un país fundamentalmente urbano, un país que no tiene monte, un país en el que el tipo de guerrilla que tiene que aplicarse es la guerrilla urbana, no la guerrilla rural. Luego surgirán los montoneros en Argentina y bueno, se da el salto finalmente a Europa. Y aquí voy a poner una fecha importante que es 1969. En 1969 sale el mini manual del guerrillero urbano escrito por Carlos Marighella, brasileño, ¿vale? Y este hombre lo que hace es pues, escribir pues, fundamentalmente las bases de lo que es la guerrilla urbana, cómo tiene que actuar, etcétera, 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 ¿no? Clandestinidad, grupos pequeños, etcétera, etcétera. Es un manual, y si cogéis no solo este libro, que también, sino otros que tratan de lo mismo, van a marcar en negrita y subrayado este libro, porque es casi la base, o la Biblia, sobre la base sobre la que se van a desarrollar todos estos grupos, ¿vale?
El mini manual del guerrillero urbano de Carlos Marighella. Lo consultan la RAF, lo consultan las Brigadas Rojas, lo consulta ETA, ¿vale? Marighella, pues viene a decir, hay una cosa interesante, por ejemplo, dice, la guerra revolucionaria se puede manifestar en forma de lucha urbana de guerrilla y de guerra psicológica. Y de guerra psicológica. Y es verdad, porque el terrorismo es una guerra psicológica. El terrorista nunca va a ganar materialmente contra un ejército, contra un Estado, contra una policía, no va a ganar nunca. Es psicológico. Tú matas a uno y generas la sensación de miedo de que todos están en riesgo. Se juega con la publicidad y con la psicología, es una batalla mental, ¿vale? En las ciudades, la lucha urbana de guerrilla o la guerra psicológica dependen del guerrillero urbano. El guerrillero urbano es un ser que combate a la dictadura militar, están hablando del caso de Brasil, con las armas, utilizando medios no convencionales. Es un político revolucionario y un patriota. Combate por la liberación de su país, es un amigo del pueblo y de la libertad. Las zonas donde el guerrillero urbano actúa son las grandes ciudades del Brasil, ¿vale? Entonces, pues va mencionando un poco pues todo, ¿no? El guerrillero urbano no es un hombre de negocio, es una compañía comercial, ni es un actor en una obra de teatro. La lucha de guerrilla urbana es una promesa que se hace a sí mismo. Cuando no pueda enfrentarse con las dificultades o sabe que carece de paciencia para esperar, es mejor que abandone su actuación antes de traicionar su promesa, porque está claro que no posee las cualidades básicas necesarias para ser un guerrillero. El guerrillero urbano debe saber cómo vivir entre la gente y tener cuidado de no parecer un extraño ni estar aislado de la vida normal ciudadana. No debe usar prendas que sean diferentes a las que las otras personas visten. Prendas esmeradas o de buen corte para los hombres o mujeres pueden ser a menudo un inconveniente si la misión del guerrillero urbano le lleva a un barrio obrero o a zonas en donde tal vestido es poco corriente. El guerrillero urbano debe vivir de su trabajo o actividad profesional. En resumen, ¿quién es el mejor terrorista? Maripuri, la del tercero B. Ese es el mejor terrorista. Una persona absolutamente normal, ¿vale? Admitiendo este hecho, hay muy pocas probabilidades de que pueda seguir su profesión normal por mucho tiempo sin ser identificado, etc. Bueno, pues da un poco las pautas, ¿no?, de todo esto. Pero aquí yo voy a mencionar a otra persona que a mí me parece mucho más importante que el ultramencionado Marighella, y es Abraham Guillén. Abraham Guillén es español. Este publicó un libro titulado Estrategia de la guerrilla urbana. Este fue anarquista, estuvo en la guerra civil, después de la guerra estuvo encarcelado por sus actividades políticas, huyó y terminó en América Latina. Y este hombre teorizó sobre la guerrilla urbana. Y este hombre tiene una teorización que a mí me parece mucho más interesante, más profunda y más intelectual que la que hace Marighella. Y de hecho Marighella confiesa que él ha leído a Abraham Guillén, y sin embargo Guillén ha sido clamorosamente olvidado, y Marighella pues todo el mundo lo reconoce, ¿no? Bueno, a este se le podría considerar el gran teórico de la guerrilla urbana latinoamericana y probablemente mundial, el creador de esa nueva guerrilla de nuevo cuño. Como he dicho, clamorosamente olvidado, ¿eh? Y yo creo que sí, que es el que pone las bases de la guerrilla urbana a nivel mundial. Los tupamaros se basan en él y le deben a él, a pesar de que ellos son marxistas y él sea anarquista, ¿eh? Bueno, a Abraham Guillén vamos a hablar un poco de él, porque creo que lo merece en este campo y porque no se suele hablar mucho de él. Él no comparte la teoría del foco, él no es foquista, ¿vale? Él considera que el foco rural pues puede perderse por ahí en el monte y quedarse ahí para toda la eternidad. Eso es lo que dice Abraham Guillén. ¿Dónde se parte el bacalao? O se corta el bacalao, perdón. ¿Dónde está el peso político, el peso económico, el peso demográfico de un país? En las ciudades. Por lo tanto, la guerrilla, ese foco, tiene que estar en la ciudad y no en el medio rural. Abraham Guillén dice que el Che Guevara dirá lo que quiera, pero bueno, en realidad, aparte de lo de Cuba, el resto fracasó. Y fracasó porque quería aplicar el mismo sistema en todos lados. Y tienes que fijarte, depende de dónde estés, aplicar diferentes planteamientos. Y él, pues bueno, afirma, para el caso de Uruguay y de Argentina, afirma la guerrilla urbana.
la guerrilla urbana tiene que ser en este caso. Dice él, los bosques de cemento son más seguros que los de los árboles porque tienen más recursos logísticos. ¿Vale? Bueno, entonces, pues esto es fundamentalmente lo que dice. Y él aduce también que los tupamaros finalmente son derrotados precisamente porque se emperraron en aplicar la guerrilla castrista en Uruguay. Y esto a él le parece absurdo, le parece ridículo. Por lo tanto, la guerrilla urbana tiene que ser adaptada a las características de cada país. Y os voy a leer algo de lo que dice en su Estrategia de la guerrilla urbana, 1966. Recordad que el famoso libro Mini Manual del Guerrillero Urbano es del 69. 1966 dice el español Abraham Guillén: la gran misión de un ejército revolucionario exiguo, pero coherente, ágil y militante en el comienzo de la lucha, es actuar en acciones que faciliten el movimiento de las masas hacia su progresiva insurrección general por grados sucesivos, sin dejar que éstas se paren hasta que el pueblo con su movimiento se convierta en el sujeto de la historia. Catalizador, lo que hemos dicho anteriormente. Sobre su antifoquismo, dice: de nada serviría empeñarse en un planteo exclusivamente guerrillerista, aislándose de las masas en las montañas latinoamericanas, si la política revolucionaria no supiera o lograra dividir el frente político enemigo, separar a las jerarquías militares de la base, ir donde los militares y decirles: vosotros sois los proletarios y los que os mandan, vosotros estáis explotados también. Movilizar insurreccionalmente las grandes masas urbanas por sus reivindicaciones propias, dándoles cobertura armada. Aislar políticamente a las oligarquías nativas, neutralizar las burguesías nacionales, unificar estratégicamente en un solo frente las clases económicamente débiles, el proletariado industrial y las masas campesinas. Y finalmente esto os lo voy a leer porque me ha parecido curioso, un planteamiento, no lo voy a llamar de hispanidad, pero sí de hispanoamericanismo, porque no incluye a España, muy llamativo, que aparece en su libro, y dice lo siguiente: la estrategia de la victoria, a quienes saben aplicar sus leyes correctamente en cada situación militar o revolucionaria, en cada momento de la historia, pero a condición de que el gorrión ataque en bandadas al águila. No hay que caer en la trampa estratégica de dejar que se ate a un pueblo latinoamericano o se lo inmovilice en el rodeo yanqui sin que otros pueblos hermanos tomen parte en la lucha continental por la unidad latinoamericana. La supresión del feudalismo residual, la expulsión del neocolonialismo yanqui y por formar una unidad de destino histórico, eso de destino histórico me suena a otra ideología política, todos los pueblos latinoamericanos. Estos pueblos tienen una comunidad de idioma, un origen histórico iberoamericano común y casi una misma formación espiritual y política, como no la tiene en el mundo ni los árabes, ni los europeos, ni los asiáticos, ni los africanos. Bueno, pues curioso, ¿no? Y luego, pues comenta: no debe olvidar el Estado Mayor de un ejército de liberación que la vieja estrategia cifraba todo en dominar el espacio, pero un ejército popular tiene que controlar la población, pues el espacio sin población favorable es un vacío estratégico absoluto para la derrota de un ejército impopular, represivo, antidemocrático y entregado al imperialismo. Corruptor, bueno. Entre el terreno favorable y la población favorable, el ejército de liberación debe de elegir la población y no el terreno, pues el guerrillero, con el apoyo de la población, puede realizar una guerra revolucionaria de pueblo en armas contra la cual el más poderoso ejército no puede nada. Frente a un ejército poderoso en armas y numeroso en tropas, hay que cederle terreno, tanto en las ciudades como en el campo, pero se lo debe desgastar continuamente hasta que su moral se quebrante. En una guerra de liberación, la victoria final ya no se decide por las armas, como en las guerras imperialistas. En una guerra revolucionaria, gana el bando que dura más. La guerra de desgaste. Y esto, de hecho, el IRA lo aplica muy bien en sus planteamientos del año 79, creo. Empieza a decir: tenemos que hacer una guerra de desgaste, tenemos que hacer absolutamente imposible, ingobernable Irlanda del Norte. La guerra de desgaste, ¿no? Bueno, ¿por qué? Pues evidentemente hay que buscar otras estrategias porque no podemos
combatir contra un ejército, vamos a perder, ¿no? Bien. A partir de todo esto, por lo tanto, surgen pues todos estos grupos terroristas que aplican la guerrilla urbana, el planteamiento de guerrilla urbana a Europa occidental. Perdón, de guerrilla rural como guerrilla urbana, ¿vale? Por lo tanto, ellos buscan, además de esta propaganda que hemos señalado, pues desenmascarar al Estado. Esto sí, los anarquistas no, esto sí, ¿vale? Mediante el estallido del movimiento revolucionario, conformado por esa propaganda, por esas actividades terroristas. Bueno, por lo tanto, en esta etapa del terrorismo clásico en Europa, segunda mitad del siglo XX, salen pues un montón de grupos de todo tipo, de izquierdas, de derechas, neofascistas, vale. ¿Por qué me he referido fundamentalmente no? ¿Por qué me he referido solo a los de izquierdas aquí? Pues porque en este contexto histórico, ideológicamente son los más interesantes. Por ejemplo, hay movimientos fascistas que son muy interesantes ideológicamente, pero en este contexto concreto, de Guerra Fría, etcétera, etcétera, los de izquierda son de acción, quieren romper el sistema y crear otro nuevo, ¿vale? Son de acción, hay un desarrollo más amplio, desarrollo ideológico más amplio, más profundo, más interesante, bueno. Y luego hay una cosa también muy llamativa, que me resulta llamativa, porque generalmente se suele suponer que los miembros de estos grupos son gente marginada o gente, generalmente no es así, generalmente el miembro medio es un miembro de clase media alta, incluso con una cierta cultura. Esta oleada de todo este tipo de grupos, muchos de ellos surgen precisamente y se originan en las universidades, ¿vale? Las Brigadas Rojas, Curcio, Cagol, toda esta gente en la Universidad Negativa del Trentino, bueno, la que ellos llamaron Universidad Negativa, los movimientos de ocupación de las facultades, de las fábricas, lo mismo en Alemania, etcétera. Es una cosa pues bastante llamativo, ¿no? En el momento en el que en el 68 están los estudiantes en Francia pues haciendo lo que hemos comentado, los italianos ya han ocupado numerosas facultades, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa llamativa y en este sentido es mucho más interesante. Hay en este momento muchos grupos terroristas de derechas, pero en mi opinión, ideológicamente son menos interesantes, porque en este momento son de pura reacción. Contra terroristas, contra comunistas, contra revolucionarios, ¿vale? Y entonces, contra insurgentes, fundamentalmente, ¿no? Y entonces, pues bueno, en ese sentido hay menor desarrollo ideológico en este sentido. Y luego hay un tercer grupo del que se habla, porque muchos de ellos se apuntan a esta ola tercerista o tercermundista, que es el nacionalista independentista, ¿vale? Este tipo de movimientos tienen un apoyo muchísimo más amplio que los que son puramente marxistas, puramente izquierdistas, mucho más. ¿Por qué? Bueno, pues porque digamos que tienen un vínculo mucho mayor con el territorio del que surgen. Hay un vínculo mucho más importante y por eso son mucho más longevos, bastante más longevos. Y aquí voy a mentar, fijaros, a gente como Mussolini, que ya lo vio en su momento. El nacionalismo tiene mucho más tirón que el marxismo. ¿Por qué? Porque si tú apelas a la nación o apelas a la patria, estás apelando a los sentimientos. Estás apelando directamente a lo más íntimo que tiene una persona, que es su identidad. Dentro de tu identidad está tu nombre, está tu familia, están tus creencias más íntimas, tu religión, y está lo que consideras tu patria. Y si eso te lo tocan, te tocan entero. Te tocan entero. De hecho, tengo aquí una frase que dice esto de Amin Maalouf: la identidad de una persona no es una yuxtaposición de pertenencias autónomas, no es un mosaico, es un dibujo sobre una piel tirante. Basta con tocar una sola de esas pertenencias para que vibre la persona entera. Y es verdad. Y cuando apelas al sentimiento de la nación, estás apelando al corazón, al alma, a los sentimientos. No estás dirigiéndote directamente la lucha de clases, el materialismo histórico, todo eso es mucho más abstracto. Es mucho más difícil que llegue directamente al pueblo, mientras que ese mensaje pasional de sentimiento, esa identidad, al fin y al cabo, que es lo más sagrado que tenemos, lo más íntimo de nosotros, es la nación. Por lo tanto, estos grupos
que se basan en identidades nacionales o nacionalistas tienen más fuerza, ¿vale? Por esta razón, ¿vale? Y luego hay otra historia. Los grupos puramente de izquierdas o de extrema izquierda necesitan un proceso ideológico muy importante para justificarse. El Estado es represor, fascista, no sé qué, pero tienen que hacer un desarrollo ideológico enorme para justificar eso. Eso no se ve cuando vas andando por la calle, tienes que justificarlo. Pero un grupo nacionalista no necesita todo este tipo de grandes teorizaciones. Simplemente dice, hay una potencia extranjera que nos ha invadido y nosotros somos la guerrilla que lucha contra esa invasión. Tan sencillo como eso. Y esas alocuciones sencillas llegan al pueblo y llegan al corazón. Porque son más sencillas. Porque no hace falta tener 2 másters para comprender no sé qué teorizaciones de Gramsci. A esta gente que apoya este tipo de guerrillas, de grupos terroristas, no tiene ni puñetera idea de quién es Gramsci, pero sí saben lo que es su identidad, su tierra, su familia, su patria, su idioma, o lo que consideran como tal, ¿no? Por tanto, no hace falta tanta filosofía. Y luego hay un cuarto tipo, del que no hablo aquí, evidentemente, porque me refiero exclusivamente a la Europa occidental de la segunda mitad del siglo XX, que es el religioso, el terrorismo religioso, ¿vale? Que esto es ya, vamos. Pero bueno, no voy a hablar de ello, pero bueno. Por lo tanto, con este tipo de movimientos, movimientos ya que aunan el marxismo y el nacionalismo, pues bueno, pues ya tenemos abierta una tercera vía. ¿Quién abre esta tercera vía? El maoísmo. En un primerísimo momento, el marxismo dice que el nacionalismo es una mentira burguesa. ¿Vale? El nacionalismo, ¿qué es lo que hace? Decir que tanto el obrero como el burgués del mismo país son hermanos. Pues esto no nos vale porque tienen que pelearse entre ellos. Precisamente el fascismo dirá lo contrario. Lo que hace la lucha de clases y el marxismo es pelear a la gente del mismo país y los tenemos que unir. Por lo tanto, la lucha de clases fuera, no vale. ¿Vale? ¿Qué hace Mao? Mao los junta. Y Mao dice que sin justicia social no hay justicia nacional y viceversa. Las dos van juntas. ¿Vale? Eso es lo que hace. Aplicando además pues, la guerrilla maoísta, la idea que es esencial en su metodología, cosa que Lenin nunca apoyó. ¿Y qué hace Mussolini? ¿Qué hizo Mussolini antes? ¿Qué es el origen del fascismo al final? ¿Qué hace? Pues está buscando un elemento catalizador, un elemento movilizador de las masas. Y se da cuenta que la lucha de clases no es suficiente. Y entonces, no lo junta como Mao, elimina la lucha de clases y la tira a la basura y la sustituye por la nación, por el nacionalismo. Y funciona. Y eso funciona. Mussolini, hay una frase clarificadora de Mussolini que dice: nosotros hemos creado nuestro mito. El mito es una terminología que en el fascismo o mussolinismo más bien dice que es una especie de fuerza que une, estructura a la sociedad y la lleva toda junta a hacer pues grandes cosas, ¿no? Y dice: nosotros hemos creado nuestro mito. El mito es fe y pasión. No es necesario que sea una realidad. Es una realidad por el hecho de que es un estímulo, una esperanza, de que es fe y valor. Nuestro mito es la nación. Nuestro mito es la grandeza de la nación. Y a este mito lo subordinamos todo. No es necesario que sea una realidad. No estoy diciendo que Mussolini pensara que Italia no existe y que es mentira. No, seguro que sí. Pero aunque no existiera, aunque fuera mentira, también nos vale. Porque genera pasión. Porque la patria genera pasión, ¿vale? Y estructura la sociedad. Y la une, la converge, ¿vale? Por lo tanto, nosotros que somos un animal gregario, que no podemos andar solos por el mundo, que necesitamos una tribu, que necesitamos identificarnos, la patria, la nación, juega un papel mucho más intenso como factor movilizador de las masas. Y por lo tanto, la lucha de clases fuera, ¿vale? Esta es la jugada que hace el fascismo, ¿vale? Claro,
Al fascismo le va bien así, la izquierda también, la izquierda enseguida se va a sumar y va a adoptar también el nacionalismo, empezando por los nacionalismos, pues nacionalismos que no tienen su Estado, nacionalismos independentistas. ¿Por qué? Pues consideran a los Estados como imperialistas, por lo tanto, es una lucha antiimperialista. Y además se están fijando en los movimientos de liberación nacional del tercer mundo. ¿Y el maoísmo qué hace? Sale al rescate. Aquí tenemos. Cogemos el nacionalismo, pero resulta que lo podemos compatibilizar con el marxismo. Fantástico, ya está, ya lo tenemos hecho. ¿Vale? Y funciona en China y funciona en el FRAP. Funciona en el FRAP, la P es de patriótico, ellos consideran que España es una colonia norteamericana. Y el virrey norteamericano es Franco. Bueno, tienen sus... Funciona con el Partido Comunista Marxista-Leninista, origen del FRAP, con el Partido Comunista reconstituido, origen del Grapo, funciona con la Quinta Asamblea de ETA, funciona perfectamente. Y aquí vamos a ver pues una serie de ejemplos, que no sé qué hora es, por cierto. Uy, un poco tarde. Bueno, vamos a ver una serie de ejemplos. Y vamos a ver un poquito esa evolución ideológica, cómo todos estos grupos que adaptan el marxismo, cómo logran convergerlo o unirlo, unificarlo con respecto al nacionalismo, ¿no? Lo que hemos comentado un momento. Y voy a poner el ejemplo más reciente y más cercano que tenemos, y el más fácil porque tenemos su documentación. Su documentación está publicada, o sea que todo el mundo la puede tener. La primera asamblea de ETA, en 1962, ellos se definen como Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional. Ya están utilizando terminología cubana, terminología argelina, terminología vietnamita. Pero ellos en un primer momento, ¿qué es lo que dicen? Pues están hablando de la integración federalista de Europa, europeísmo, están hablando de la supresión de fronteras estatales, por considerarlas antinaturales, la repulsa del racismo, hablan también de la democracia parlamentaria, enseñanza gratuita, bueno, pues fundamentalmente son independentistas. Pero ya en sus terminologías empiezan a pues eso, a quedarse enamorados, prendidos del ejemplo de todos estos movimientos tercermundistas que hemos dicho. La segunda asamblea, un año después, ya se definen como izquierdistas. Y en la cuarta ya hay tres sectores, y uno de ellos es abiertamente marxista-leninista, abiertamente, la oficina política de Iturrioz, que se convierte en el sector dominante en la organización, y empieza ya un movimiento con toda esta gente pues más vinculada con el marxismo, etcétera, 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 que hacen una serie de estudios sobre que si España es un estado débil porque depende del turismo, de la construcción y de las divisas de los migrantes en el extranjero, hay una polarización de obreros y burguesía, y empiezan a hacer una serie de teorizaciones que rompen a la organización, en el sentido de que empiezan a dejar de lado el nacionalismo, empiezan a dejar de lado pues todos estos movimientos más independentistas y van a la lucha más obrera, ¿vale? Y entonces aquí empieza a formarse, digamos, tres grupos, el puramente independentista, el puramente marxista y el que une los dos. En la quinta asamblea es cuando triunfa este último sector. Y aquí es cuando surge la ideología que va a mantener este grupo terrorista, que es precisamente la que hemos visto anteriormente. Socialismo y nacionalismo. Sin uno no hay otro. Los dos tienen que ir a la vez. Los dos tienen que ir a la vez, ¿vale? Lo mismo ocurre en el IRA, por ejemplo. El IRA desarrolla una campaña, la llamada campaña fronteriza, que no funciona. Bueno, ya sabéis que
en el momento en que consigue la independencia de Irlanda, no la consigue entera. Hay algunos, Irlanda del Norte se queda dentro del Reino Unido. Y el IRA se divide, y el Sinn Féin también, entre el IRA pro-tratado y el antitratado. El antitratado es el que no acepta la partición. Ese IRA antitratado va a continuar con sus actividades, de una forma un tanto, porque bueno, pues un tanto cada vez más débil, y este grupo, poco a poco, va tomando el ejemplo de todos estos grupos tercermundistas, y empiezan a asimilar la teoría del marxismo-leninismo. Y de hecho, este grupo va a terminar considerándose marxista-leninista, lo que va a generar, por un lado, una escisión, el INLA, de extrema izquierda, y por otro lado, la escisión de los probos, del IRA provisional. El IRA provisional dice, sí, somos socialistas, pero bueno, un poquito por encima, pero lo que queremos es defender a la comunidad católica, ¿vale?, de Irlanda del Norte, y son los que están metidos en los Trowells y en todas estas historias, ¿no? Por lo tanto, ese IRA oficial, ahora sí, llamado IRA oficial, va tendiendo hacia el marxismo y va perdiendo sus señas de identidad más nacionalistas, mientras que el IRA provisional, que era una minoría pequeñita, va cogiendo cada vez más protagonismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque fundamentalmente su llamada de atención es nacionalista, no es tan marxista como ellos, ¿no? En el 71 presentan su primer programa político. Irlanda es una nación indivisible, un Estado socialista, pero bueno, intervención en la economía, pero fundamentalmente ven la influencia británica como la influencia del capitalismo. Por lo tanto, desirlandesiza, y por lo tanto, pues un poco, pues eso, Irlanda libre, unida céltica y socialista hablan, ¿no? Y se vinculan a todos estos movimientos. Pero bueno, lo curioso o lo llamativo, ya voy a ir terminando porque ya es bastante tarde, es eso, ¿no? Como en el caso de todos estos grupos, empieza a surgir un sector que es mayoritario, que es marxista-leninista, y empieza a decir este sector, Euskadi es una entelequia que no existe, solamente existen obreros explotados. Y España también es una entelequia. Y esos, que son la mayoría, empiecen a perder fuerza y la minoría termina convirtiéndose en la mayoría. Con el IRA, lo mismo. El IRA empieza con esas teorizaciones marxistas-leninistas, a perder fuerza a favor de los que son puramente nacionalistas, ¿vale? Hay un poco el ejemplo práctico de lo que hemos comentado de esa fuerza del nacionalismo fundamentalmente, ¿no? Y bueno, comentaros, nada, pues eso, podríamos hablar de un montón de cosas y bueno, me preguntáis lo que queráis, pero bueno, sí comentar que antes hemos dicho que muchos de estos grupos surgen de las universidades, y es verdad, incluso ETA mismamente en su origen son un pequeño grupo de universitarios, aunque luego ya, pues posteriormente ya no, van a ser otra cosa. En el caso del IRA no es así. En el caso del IRA, el IRA sabe perfectamente desde el minuto 1 que ellos son un ejército, ellos se identifican como un ejército. Otros grupos, no. ETA se conforma en distintos frentes, y uno es el llamado frente militar, el terrorista, pero hay otros. Lo que pasa es que va a ir comiendo terreno y al final se van a dedicar a lo que se van a dedicar, ¿vale? Entonces, esto también es una diferencia bastante llamativa. También otra diferencia llamativa es que tanto uno como el otro grupo no son en origen terceraposicionistas, se van a hacer terceristas, se van a hacer terceristas. El Frente de Liberación Nacional de Córcega surge ya como tercerista, tiene ya esos dos vínculos, esas dos ramas. Entonces, bueno, pues nada, simplemente esto es lo que tenía un poco para comentaros, y por supuesto todo lo que queráis, adelante. Pues mira, concretamente los grupos terroristas, yo creo que no, yo creo que ninguno de ellos, pero sí hay tendencias, como por ejemplo el trotskismo, que habla no solamente en el Estado, sino en el meterse, introducirse en partidos socialistas, en partidos tal, para introducir la ideología, y a partir de ahí, desde dentro,
digamos que acercarlos a posiciones más revolucionarias. Eso sí, pero directamente todos este tipo de grupos, fundamentalmente la idea bueno, tiene muchas ideas, ¿no? El tema mental, psicológico, el tema de la propaganda, pero bueno, una de las teorías que fundamentalmente se aplica, y ETA lo aplica en su cuarta asamblea, hablan de ello, es la teoría de acción, represión, acción, la espiral de acción, represión, acción. Esto es atacar, ¿vale? Atacar, pero como es un ejército secreto y como se confunden entre la población y nadie sabe quiénes son fantasmas, las fuerzas de seguridad responderán a ciegas. Esta es la teoría que ellos tenían. Responderán a ciegas. Si responden a ciegas, están atacando a la población. Por lo tanto, ya va a haber un sector que va a ver a las fuerzas de seguridad mal. Volvemos a atacar, vuelven a hacer lo mismo y cada vez se genera un sentimiento más a favor de ese grupo terrorista. Esa es la teoría de la espiral de acción, represión, acción. Se aplicó en la mayoría de estos grupos, ¿no? Fundamentalmente es eso. Y entonces, claro, ellos parten de un planteamiento marxista. Un grupo que no es marxista no puede decir voy a desenmascarar al Estado, pero ellos consideran que el Estado es un Estado capitalista. Y como Estado capitalista, ellos, desde un punto de vista marxista, pues es lo peor del mundo mundial, pero no da esa cara. Entonces, para que dé esa cara, le tenemos que enfadar. Tenemos que ir donde el toro y picarle, pues para que ataque. Y va a atacar al pueblo. Por lo tanto, eso va a generar que el pueblo se dé cuenta y nos apoye. Ese es fundamentalmente el planteamiento. Sí. ¿El terraplanismo también es un movimiento de izquierdas? No. Por suerte. Hay gente de izquierda, de derecha y medio pensionista. Hombre, hay que ver aquí que todos estos movimientos son marxistas y por lo tanto tienes que tener pues por eso os he comentado un poco todo ese planteamiento, ¿no? Tienes que tener ese planteamiento para comprender un poco la lógica, ¿no? Hay una serie de lógicas y bueno, que pueden ser correctas o incorrectas. Yo creo que todos estos grupos y otros grupos de distintas tendencias funcionan un poco en plan secta, ¿no? En plan, bueno, hay unas dogmas, unas verdades oficiales, se mueven un poquito en círculos cerrados, solamente entre ellos, y entonces ya se ve una realidad concreta, ¿no? Que se cree, que se asume esa realidad. Pero realmente para atacar al Estado, pues realmente tienes que estar absolutamente convencido de que el Estado es criminal, el Estado tú eres el bueno, y el Estado, mediante los medios de comunicación, etcétera, etcétera, está dando una imagen que no es la correcta. Bueno, pues te voy a dar un caso concreto, el del colectivo de pacientes socialistas. ¿El colectivo? De pacientes socialistas. Esto es una cosa que casi parece un chiste, pero es cierta. Y ocurrió en Alemania. En Alemania surgieron grupos de estos, pero a tutiplén. Y en Italia. Italia fue una barbaridad. Este fue un profesor universitario de psicología que, bueno, pues aceptaba todas estas teorías, se consideraba marxista. Yo creo que el neomarxismo no es marxismo, por lo que os he dicho, porque rompe con teorías esenciales del marxismo, pero bueno. Y pues hacía terapia con una serie de estudiantes y algunos pacientes que venían de fuera. Y bueno, dentro de esa terapia estaba un poquito el tema de que lo que les enferma es el capitalismo, es el Estado capitalista. El Estado les oprime de tal manera que les ha enfermado. Por lo tanto, para sanar, tienen que derrocar el capitalismo. A le echaron de la universidad, pero luego hubo un movimiento muy fuerte de estudiantes, etcétera, etcétera, para que le readmitieran, y le tuvieron que readmitir. Entonces, finalmente creo que terminó en la cárcel, aunque no estoy seguro, pero este colectivo de pacientes socialistas, ¿qué es lo que hizo? Pues se metió en la lucha armada. Como los pacientes se convencieron de que para sanar sus mentes el origen de todo mal está en el capitalismo, pues se meten a hacer una historia de estas. Así que fíjate, sí. Pues no te podría decir, te soy sincero, porque tampoco específicamente el caso de la historia de
bueno, la Revolución Cubana, digamos, el proceso ese sí lo conozco más, pero lo que es el proceso posterior de todo el régimen castrista, pues tampoco lo conozco tanto, ¿no? Pero sí que es verdad, como tú comentas, que desde luego, sin los apoyos que hubo en las ciudades, ese movimiento guerrillero pues no podía haber tirado por ahí. Entonces, con respecto a Cuba no te puedo decir mucho. Lo que sí te puedo decir es cómo lo vieron los intelectuales europeos. Los intelectuales europeos lo vieron esperanzados. ¿Por qué? Porque tenían, por un lado, a una Unión Soviética rígida, perdón por la palabra, viejunos, que no era nada atractiva, y por otro lado, de repente aparecen unos señores jóvenes, barbudos y simpáticos, o al menos lo aparentaban, ¿no? Majos, que daban otra imagen a la revolución, a la izquierda. Hay otra izquierda que no es esa izquierda fosilizada de la Unión Soviética, y que es simpática y que es, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se echan en brazos de esa revolución. Lo que hacen es poner el foco ahí, y van un montón de intelectuales, toman nota, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es verdad que esa revolución tuvo un apoyo en la intelectualidad europea, un apoyo muy importante, un apoyo intelectual fundamentalmente, periodístico, etcétera, etcétera, muy importante. Entonces, eso sí te puedo responder. Concretamente, en el caso específico de lo de Cuba, pues te reconozco que no te puedo responder, ¿no? Pero sí es verdad que para ellos fue muy oxigenante, quiero decir, al margen de lo que haya sido después, ¿no? Ellos ven que hay otra alternativa, y que es una alternativa guay. Eso es lo que ven ellos, ¿vale? Y entonces, pues bueno, pues se fijan en todo esto. ¿Sobre los hippies qué? Cuenta. Joder, pero es una izquierda tan hedonista, desde luego marxistas no son, ¿eh? Es una izquierda tan hedonista. Sí, ellos se consideraban de izquierdas, contra la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, con mucha vinculación, sí, con todas estas ideas situacionistas y tal y cual, pero yo lo veo todo muy... Si me dices en el origen, pero una vez que aquello se amplía, pues desde luego pierde absolutamente toda su esencia y se convierte pues en un campamento para fumar y fornicar, cosa que tampoco está mal.